Si no estás dispuesto a morir por ella, saca la palabra libertad de tu vocabulario. Esa es una frase atribuida a Malcolm X. La traigo a colación porque recién el pasado 21 de febrero se cumplieron o se conmemoraron 55 años del asesinato de este líder negro de los derechos civiles en los Estados Unidos. Un saludo a toda la comunidad salvadoreña que nos ven en los Estados Unidos, México, Canadá, Suecia, Australia, Italia. Espero que todos estén libres del coronavirus y desde acá un fuerte abrazo y unos saludos muy cordiales para todos nuestros compatriotas. Asimismo, un saludo para los salvadoreños que seguimos en el territorio nacional tratando de construir una sociedad más justa, tratando de construir una lógica política distinta a la que nos han tenido acostumbrados. En esta ocasión quiero presentarles un libro, se llama Integración y Reformas, 1948-2010. Este es un humilde aporte de cuando estuve como director de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador. Es una compilación de artículos que fue coordinada por la doctora Xiomara Bendaño. Entonces, el libro trata sobre una serie de reformas que se han ido realizando en la Universidad de El Salvador en términos educativos desde el año 1948 al año 2010. Entonces voy a dejar un par de estos ejemplares acá en recepción de TVX para que los dos primeros que vengan obviamente se lo llevan absolutamente gratis. Cortesía de Editorial Universitaria de la Universidad de El Salvador. ¿De qué vamos a hablar ahora? Bueno, son varios temas que debemos tratar siempre con el ánimo de establecer una interpretación o una comprensión de los sucesos más allá de los sucesos mismos. El trabajo de un analista al final es ese, ¿no? Monitorear los hechos de la realidad nacional e internacional, tratar de comprenderlos y tratar de prever en alguna medida cuál es la tendencia o cuál es la lógica de desarrollo de esos procesos, ¿no? Entonces, tenemos que mencionar como hecho de la coyuntura, como hecho relevante de esta última semana, la comisión especial que se ha formado en la Asamblea Legislativa, una comisión de antejuicio al diputado Norman Quijano para decidir, aunque parece que ya decidieron, para decidir si le quitan el fuero o no. En primer lugar, vamos a decir que esta comisión especial lo que nos expresa es que la impunidad se defiende a sí misma y la impunidad se defiende con todos los instrumentos legales que tiene a su mano, precisamente porque esos instrumentos legales fueron construidos por quienes gozan de la impunidad, ¿no? En segundo lugar, vamos a decir entonces que los diputados, al parecer, se creen más competentes que los abogados de la Fiscalía General de la República, porque son ellos los que van a decidir si las pruebas presentadas por dicha Fiscalía son suficientes como para quitarle el fuero al diputado Quijano, ¿no? Eso es por un lado. Por el otro, al interior siempre de la Asamblea Legislativa hay que mencionar la interpelación que se le va a hacer al Gabinete de Seguridad de parte de los diputados. Y lo que encontramos acá cuando juntamos los dos hechos es la evidente manifestación de que quien conduce la oposición, aunque sea una oposición pírrica y sea una conducción bastante a la deriva, pero en todo caso quien conduce la oposición política en este país es el Partido Arena. Y lamentablemente para muchas de las bases del FMLN, Arena ha encontrado en este partido político el aliado más importante de los últimos meses. Entonces estamos hablando de una comisión de antejuicio, estamos hablando de una interpelación y al final lo que estamos viendo es todo ese proceso a partir del cual la impunidad trata de defenderse a sí misma. Por otro lado, y acompañando a este tipo de procesos encabezados, como digo, por el Partido Arena, encontramos a un sector
colonizado de la intelectualidad salvadoreña. Y es que los intelectuales salvadoreños, o los que se creen intelectuales en El Salvador, se han dado a la tarea de criticar de forma bastante mordaz, diría yo, todas las acciones impulsadas por el presidente Nayib Bukele. Entonces estamos hablando de una intelectualidad que se agarra en este caso de conceptos tales como la institucionalidad democrática para lanzar una serie de ataques o una serie de críticas bastante fuertes, digámoslo así, hacia la gestión del presidente Nayib Bukele. En este caso, lo que se está criticando de parte de estos intelectuales es el hecho de los sucesos que se dieron el 9 de febrero y que tanto los políticos salvadoreños de la extrema derecha catalogan como un golpe de Estado fallido, y esa definición es acompañada por dichos intelectuales. Al final lo que nos damos cuenta es que realmente se sienten indignados, los políticos de extrema derecha en este país se sienten indignados por la presencia de los militares en la Asamblea Legislativa, pero cuando nosotros hacemos un análisis un poco más a fondo nos damos cuenta que en primer lugar la indignación es provocada por el hecho de que esos militares no fueron metidos a la Asamblea Legislativa por ello. Eso es lo primero que hay que señalar. En segundo lugar, lo que hay que señalar es qué vamos a entender por institucionalidad democrática. Definitivamente, si le preguntamos a la población común y corriente qué entiende por institucionalidad democrática, las respuestas van a ser pocas y van a ser quizá bastante alejadas de lo que es la definición jurídica de institucionalidad democrática. Y esto por una sencilla razón. Porque al pueblo que anda a pie, al pueblo que tiene que usar el transporte público todos los días, el pueblo que tiene que rezar cada vez que entra a su comunidad, o las madres que se truenan los dedos cuando sus hijos ya se tardaron demasiado en llegar a sus casas, o el pueblo que espera pensiones de hambre en este país, a ese pueblo el concepto de institucionalidad democrática realmente le sale sobrando, ¿no? Por tal razón, las valoraciones que la gente hizo en torno a los sucesos del 9 de febrero son valoraciones que no se convirtieron en lapidarias a la hora de evaluar posteriormente la popularidad del presidente Nayib Bukele. En todo caso, estamos diciendo, la extrema derecha ahí se siente indignada, la intelectualidad que no ha vivido del otro lado, la intelectualidad que no ha vivido del lado de la pobreza, del lado de la carencia, del lado de la angustia cotidiana, esos intelectuales que no han vivido o que no han sufrido e interiorizado el país desde ese lado, obviamente están indignados con ese hecho y lo consideran como un atentado a la institucionalidad democrática. Entonces, lo que estamos viendo es que a la par de las acciones impulsadas por los partidos más grandes en este país, o que eran más grandes en este país hasta antes del surgimiento de Nuevas Ideas, estamos hablando de Arena y FMLN, estamos hablando de una indignación realmente que se ha convertido, por falta de una brújula política, se han convertido en el único asidero que tienen a la mano para tratar de recomponerse a sí mismos al interior, ¿no? Entonces, esos hechos, a la par de una serie de críticas en torno a los mismos, está haciendo resaltar también o está haciendo nacer una serie de expresiones que desde las ciencias sociales nosotros catalogamos como fascismo académico. Y es el hecho de que al cuestionar una serie de medidas o al cuestionar el mismo talante de los dirigentes, porque eso se hizo últimamente, el talante de los dirigentes del partido Nuevas Ideas, lo que se está haciendo es recurriendo al fascismo platónico. Es decir, Platón en la República plantea de que los dirigentes o los funcionarios de un Estado deben ser formados como tales. Obviamente, cuando Platón hace ese planteamiento o cuando hace esa propuesta, los únicos que podían ser formados, educados y adiestrados para convertirse más adelante en funcionarios del Estado, obviamente
eran los esclavistas. Y es por eso que muchos intelectuales se sienten desplazados porque no han sido considerados como parte del gabinete de gobierno. En todo caso, lo que estamos diciendo es que Arena está liderando una oposición política bastante pírrica. Estamos diciendo que la impunidad está buscando todos los mecanismos que tiene a la mano para defenderse, y estamos diciendo además que eso que fue catalogado como un atentado a la institucionalidad democrática, al final, cuando nosotros vemos los resultados de las últimas encuestas, vemos que no le pasó mayor factura al presidente Nayib Bukele. Y acá hay que entender por qué no le pasó mayor factura. Estamos hablando de una situación de liderazgo carismático. Nos guste o no nos guste, les guste o no les guste a los intelectuales en este país, Nayib Bukele representa en este momento un tipo de liderazgo carismático. O sea, el liderazgo definido por uno de los autores de la sociología, Max Weber, como gracia, como encanto. Entonces, ese liderazgo carismático realmente se puso a prueba ese 9 de febrero. Y los resultados de las encuestas nos indican que la gente que está más preocupada por el día a día, o la gente que está todavía tratando de sostener ilusiones en su imaginario, la gente no le pasó mayor factura al presidente Bukele por esos hechos, aunque a la hora de hacer la valoración también tuvo una posición, podríamos decir, bastante crítica. Y ese es un resultado que hay que ver con buenos ojos, porque significa un cambio en la cultura política democrática de la población salvadoreña. Entonces, ese carisma del cual está haciendo uso el presidente Nayib Bukele se basa en dos cosas, según los autores y según lo que estamos viendo en la realidad nacional, se basa en dos hechos. Uno es lo que la gente considera como lo extraordinario, es decir, una virtud atribuida a cierto tipo de líderes, y el otro es el reconocimiento. Un reconocimiento a lo hecho, independientemente de que eso que se haya hecho esté bien o esté mal. En todo caso, ejerce ese reconocimiento lo que se conoce como un efecto legitimador, ¿no? Ahora, ¿en qué se basa el carisma de ciertos líderes? Se basa en el entusiasmo y se basa en la esperanza, ¿no? Ahora, la gente que en este momento se siente entusiasta, o la gente que de alguna forma recupera la esperanza de tratar de construir un país distinto, obviamente no solo vive de eso, o no solo va a legitimar el liderazgo carismático del presidente Nayib Bukele con eso, ¿no? Sino que la gente que está dando o que está ejerciendo ese efecto legitimador también tiene reivindicaciones muy específicas que, si no le son cumplidas, ese tipo de apoyo o seguimiento va a ir desapareciendo. En todo caso, estamos diciendo que a la luz de los hechos que se han dado en las últimas 3 semanas, hay que saber valorar que todo carisma político está basado en la pasión por el trabajo, pero también hay que saberlo acompañar con responsabilidad de lo hecho y con mesura, es decir, con cabeza fría. Un líder carismático, por mucha aceptación que tenga, no puede dejarse ir, como dice la gente, así nomás, ¿no? Sino que debe saber calcular de forma fría todos los hechos, todas las acciones políticas que va a impulsar. Porque eso no solo le va a traer o le podría traer factura a su liderazgo, sino también porque eso le va a traer factura a todos sus seguidores. Y aquí hay que señalar una característica, o quizás una de las características más importantes del liderazgo, ¿no? Y es que el liderazgo se mide por el nivel de influencia que se tiene. Y ese nivel de influencia que se tiene hay que saberlo desarrollar día a día. Eso me lleva al otro hecho que yo considero importante después del 9 de febrero, y es la elección de las autoridades internas del partido Nuevas Ideas. Y acá por una cuestión muy particular, ¿no? Cuando se da ese proceso de elección de las
de los funcionarios, digámoslo en esos términos, ¿no? Para meternos ya en el campo de la burocracia. Cuando se da el proceso de elección o consulta para elegir a los funcionarios del partido Nuevas Ideas como tal, se está terminando o se está culminando con el proceso de burocratización que acompañó al presidente Nayib Bukele. Y es que cuando un partido elige sus dirigentes, sus representantes municipales, departamentales y nacionales, construye o hace una especie de aparato burocrático. Ahora, lo que no hay que perder de vista, si es que se quiere realmente transformar este país, que ese aparato burocrático que está constituido por toda la jerarquía política, ese aparato burocrático debe contar con un aparato popular. Y ese aparato popular es el hecho de no perder la conexión con los movimientos sociales o convertirse en un facilitador de los movimientos sociales. Y esto es importante por varias cosas, ¿no? Una es porque son los movimientos sociales los que empujan al final en las calles y de forma cotidiana las transformaciones en un país. Y por otro lado, porque son los movimientos sociales los que al final son capaces de sostener cualquier logro que se dé. Un partido político está ciertamente pensado o concebido como el aparato a partir del cual uno puede acceder al poder, ¿no? Sin embargo, la legitimidad de cualquier funcionario está basada más en el movimiento social que en un aparato burocrático, ¿no? Y eso es importante porque estamos hablando de construir, o se está hablando de construir en El Salvador una nueva lógica política. Esa nueva lógica política que ha tenido como principal asidero la lucha contra la corrupción. Ahora, si el partido Nuevas Ideas tiene sus funcionarios, pero también tiene a sus líderes encargados de convertir en movimiento social la desilusión y el desencanto de los salvadoreños, también va a saber trasladar a dicho movimiento social esa lucha contra la corrupción. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo entonces que una misión importante también de quienes quieren cambiar el país no solo es terminar con la corrupción en las esferas gubernamentales, sino que también terminar con la corrupción en los instrumentos populares, entiéndase gremios, entiéndase sindicatos, etc. Entonces, hay que saber cómo encaminar esa lucha y hay que saber, en este caso, el presidente Nayib Bukele debe saber convertirse en el referente o en el puente entre el aparato burocrático que va a significar Nuevas Ideas y el aparato popular que debe significar Nuevas Ideas. Entonces, eso se logra con un permanente proceso de innovación. Eso se logra teniendo un discurso reivindicativo todos los días. Eso se logra sabiendo hacer una lectura adecuada de las necesidades de la gente y de las ilusiones de la gente. Estamos diciendo en todo caso que el discurso de un líder carismático debe ser siempre un discurso reivindicativo. Debe ser un discurso que le dé realmente el poder a la palabra para que ya no se deba depender tanto del poder que dan en este caso los fusiles, ¿no? Entonces estamos hablando de una serie de hechos que de mala forma, diría yo, los partidos políticos tradicionales que han resultado muy golpeados en las últimas encuestas están tratando de recuperarse de alguna forma haciendo uso de una institucionalidad democrática, cuando ellos la entienden por supuesto como el instrumento a partir del cual yo puedo calmar a la gente, y no la institucionalidad democrática como un instrumento para reivindicar las necesidades de la gente. En todo caso, la pregunta al final que nos debemos hacer después de ver todos estos hechos es si Nayib Bukele es Nuevas Ideas o Nuevas Ideas es Nayib Bukele. Yo creo que acá la respuesta no es sencilla, ¿no? Acá en realidad un líder carismático debe ponerse en medio de lo que es el aspecto burocrático de todo instrumento y el aspecto popular
de todo instrumento también. Estamos diciendo entonces que el punto de enlace entre lo burocrático y lo popular debe ser en este caso Nayib Bukele. ¿Por qué? Porque él es el líder carismático en este momento, porque él es el que podría en este caso tratar de abanderar como símbolo una serie de cambios. Y acá no se trata, como algunos intelectuales manejan, de que si se defiende o no se defiende la figura de Nayib Bukele. Esa sería como la parte más superficial, ¿no? En lo que hay que fijarnos es en el efecto que se está generando a partir de ese liderazgo carismático en la población. Independientemente de cómo resulte al final la gestión de Nayib Bukele, la población salvadoreña no va a ser en términos de cultura política la misma. Y ese es un legado que hay que saber reivindicar. Y eso es el aspecto, o ese es el aspecto en el cual debemos fijarnos para tratar de comprender la realidad nacional en este momento.